Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio de conversatorios organizados por la Fundación Perinatalmente. Estamos en un mes muy importante para nosotros, en una semana también muy importante, ya que estamos en la Semana Mundial del Parto Respetado y también en el contexto general del mes de mayo, que tenemos varias fechas importantes, como por ejemplo la semana pasada que también tuvimos nuestro primer espacio de conversatorio hablando de salud mental materna y paterna también, ¿sí? Recuerden también que nos quedan las próximas 2 semanas 2 conversatorios más muy interesantes, así que los esperamos a todos ahí. Bien, y hoy tengo el agrado de presentar a 2 licenciadas en obstetricia, que van a estar compartiendo con nosotros este primer espacio. Y voy a leer su presentación porque amerita ser leído toda esa formación tan amplia que tienen, ¿no? Primero le voy a presentar a la licenciada en obstetricia Irony Dayana, perdón. Es egresada de la Facultad de Medicina de la U el año 2016. Está trabajando por 3er año consecutivo en la tutoría del módulo 2 del curso de formación en salud mental perinatal. Actualmente está realizando la diplomatura de salud mental perinatal en la Universidad de Entre Ríos y también ejerce como profesión, ¿no? Como obstétrica de guardia y consultorio de bajo riesgo en la maternidad Ana Goitia de Avellaneda. Muchas gracias por estar, Dayana. Y también la voy a presentar a de Giorgio Nabel, que es licenciada en obstetricia también, egresada de la Facultad de Medicina de la UBA en el 2016, diplomada en salud perinatal por la Universidad Católica de Salta en el 2024, está cursando la diplomatura en salud mental perinatal en la Universidad Nacional de Entre Ríos, actualmente también realizando guardias y consultorio de control de embarazo de bajo riesgo en el Hospital Narciso López de Lanús y en la obra social del personal de maestranza, también realizando control prenatal de bajo riesgo. También tutora por 3er año consecutivo de la formación en salud mental perinatal. Y, bueno, como dije anteriormente, hoy tengo el lujo de poder presentarlas como parte de Perinatalmente. Son nuestras obstétricas, ¿no? Las que están siempre dando los talleres, los cursos acerca de obstetricia. Así que bienvenidas, chicas. Y primero, la primera pregunta que surge para ustedes en este contexto es preguntarles el por qué estamos acá. ¿Por qué es importante hablar de partos respetados y de el derecho humano de nacer sin violencia? Ahí Bueno, me desmuteo. Hola, pues, Flor. Gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Estamos muy felices de poder compartir este conversatorio. Bueno, ¿por qué es necesario hablar de los nacimientos sin violencia? ¿Sí? Primero porque es la base de todo. Todos hemos nacido, ¿no? Y todos merecemos y hemos merecido nacer sin violencia, tener un nacimiento amoroso, ¿sí? Y fundamentalmente porque el hecho del nacimiento puede marcar muchísimas cosas, no solo en la persona que gestó, sino también en el recién nacido. Puede tener un impacto negativo a futuro, ¿sí? Entonces es súper importante que esto se visibilice, que podamos trabajar como profesionales, profesionales tanto desde el ámbito de la obstetricia como hablo puramente de obstétricas o de médicos o médicas tocoginecólogos, pero también de personal de enfermería, también de, no sé, del personal de seguridad que está en la maternidad, que todos podamos conocer sobre los nacimientos respetados, ¿sí? Porque es una tarea colectiva, es una tarea que todos debemos dejar nuestro granito de arena como sociedad, ¿sí? Para poder contribuir. Así que, nada, es súper importante que podamos hablar de esto.
Si querés puedo agregar una linda frase de Michel Oden, que es muy, muy conocida, pero la traigo a este conversatorio para que todos lo conozcan. Michel Oden es un médico obstetra francés y siempre dice en sus entrevistas, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Es una frase bastante fuerte y tal vez lo que podemos hacer, Anita, si querés, es adentrarnos un poquito en el power que trajimos para presentar, con una imagen muy linda. Si quieren, puedo pasar, ¿sí? Y hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es un parto respetado para nosotros, comunidad, mamá, papá, abuela que esté escuchando, las personas que están presentes, tal vez con una palabra, con dos, con lo primero que se le ocurre, tal vez en el chat podrían dejarnos de a poquito. ¿Qué es para ustedes un parto respetado? Se lo pregunto a las chicas también si quieren, no sé, Cami, si quiere aprovechar y decir algo, Flor, Anita. Puede ser un parto sin violencia. ¿Qué Sin más? A ver si se violencia, animan, Flor. cuando pensamos en el respeto, ¿no? En lo que pedimos, en lo que esperamos, ¿no? Un buen trato, un trato amoroso, armonioso, tolerancia se me viene también a la mente. Bien. Amor, ¿sí? Vínculo. No sé si alguno más se anima. Intimidad. Escuchando. Son palabras fuertes, lindas, y que son sumamente importantes a la hora de ayudar a traer vida al mundo, ¿sí? Nosotras ayudamos, acompañamos, no hacemos nada más que estar ahí a la par de esa persona que está gestando y que está en ese punto vital de conocer a la persona que buscó, que deseó, que hizo un camino durante esa gestación, en caso de que no haya sido un embarazo planeado, pero caminó y transitó varios meses, varias semanas con esa persona que en pocos minutos en un trabajo de parto va a conocer, ¿sí? Sea cual sea la vía de nacimiento, ¿no? Entonces es importante poder charlar y dejar en claro qué es un parto respetado. Hay muchas personas que también hablan de parto humanizado, y la realidad es que a veces ese concepto de humanizado es como, y sí, somos humanos, ¿cómo va a ser el parto, no? Pero bueno, tratamos de englobar en esos conceptos nuevos de que el parto no tendría que ser tan medicalizado, tratado como algo patológico, como algo que cualquier persona que lo viva lo vamos a vivir de forma negativa. Es verdad que hay embarazos de riesgo, pero teniendo las medidas necesarias, cautelosas, con un control prenatal completo, donde hay seguimiento de ese embarazo, el nacimiento puede ser respetuoso igual, ¿sí? Obviamente, dentro de los parámetros que se tenga que tener en cuenta. Básicamente, somos humanos, no somos máquinas, ¿no? No se nos puede decir hay que hacer esto, 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 y listo, pum, nació. No, somos humanos, ¿sí? De eso viene el término de humanizado. Ahí Flor en el chat también agregó como palabra del parto respetado, paciencia, puso. Nuestra profesión, creo, Anita, que es básicamente paciencia, ¿sí? Es esperar, es respetar tiempos fisiológicos, es estar presente de la manera que El arte de esa la persona espera. necesite. Perdón, Anita, El arte de la espera. tal cual. Pueden ser horas, minutos, nada, es esperar, es darle tiempo a esa persona a que transite lo que tiene que transitar para dar la bienvenida que corresponde, ¿no? A ese nuevo ser, a esta vida. No sé si alguien escribió en el chat. No, yo te aviso cualquier cosa. Dale. Bueno, podemos continuar si quieren. Y acá les traemos la definición, ¿sí? De ese parto respetado, humanizado. Un parto respetado, ¿sí? También conocido como parto humanizado, es aquel que respeta la fisiología del proceso natural del parto y la autonomía de la mujer, ¿sí? Miren todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea,
ya pudimos poner en palabra varias de esas cosas, ¿sí? Pero miren qué fuerte, ¿no? O sea, respetar la fisiología que ya lo hablamos, el proceso natural del parto, la autonomía que tiene esa mujer. Ahora en un ratito tal vez podemos hablar un poquito también de eso. Evitar intervenciones innecesarias y permitiendo que la mujer tome decisiones informadas sobre la experiencia del parto. Varias cosas a hablar a partir de esto, ¿no? Y miren qué lindas esas imágenes. Quisimos ponerles muchas imágenes para quienes quizás no están en el ámbito de los nacimientos, quienes no han visto de cerca, puedan ver que no es una utopía, que no es algo fantasioso poder hablar de un parto respetado, de un nacimiento respetado, ¿sí? Estas imágenes son, al igual que como pusimos en la diapositiva anterior, son extraídas de internet. Nosotras tenemos nuestras propias imágenes de los partos que acompañamos y los trabajos de parto que acompañamos, que no quisimos ponerlas porque si bien en su momento se nos ha dado permiso, habría que volver, ¿no? A solicitar permiso para que se difundan esas imágenes, pero miren qué hermoso el acompañamiento, el agarrar de las manos, el sostener, ¿sí? El poder estar ese bebé con su mamá, contacto piel a piel, el poder elegir una posición para parir, ¿sí? Se puede, no son nacimientos que ocurren solo en una clínica privada porque pagamos un montón de plata para que se nos respete, que hay programas de nacimiento sin intervención en algunas maternidades que cobran un montón. Estos nacimientos se pueden dar y se dan, ¿sí? También en el ámbito público, que es donde nosotras también desempeñamos nuestra tarea, ¿sí? Pero bueno, esto es para que conozcan un poquito qué significa tener un parto respetado, para poder de ahí poder charlar lo que no es un parto respetado, lo que es un nacimiento con violencia, que es, digamos, la temática de este conversatorio. Nosotros tenemos una ley en nuestro país, si querés, Dai, continúa con la siguiente. Tenemos una ley, ¿sí? ¿Qué es la ley del parto respetado? Miren qué fabulosas esas imágenes, me encantan. Tenemos una ley, que es la ley 25929, que fue sancionada en el año 2004, se creó en el año 2004, pero recién se reglamentó en el año 2015, ¿sí? Ya eso nos habla un montón, ¿no? Que se haya creado la ley en el año 2004 y que se haya recién reglamentado para que empiece a funcionar, digamos, en el año 2015, nos habla de que claramente el parto respetado no estaba en la agenda, No. en la agenda ni en el interés de mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le damos voz y voto a las familias y a las personas gestantes con esta ley, ¿sí? Porque le damos derechos que obviamente siempre estuvieron, pero con esta ley los hacemos visibles, ¿sí? Entonces ya significa un montón. No sé a ustedes qué les parece, pero significa un montón que se haya reglamentado tanto tiempo después. Yo recuerdo, Dai, seguramente te acordarás que nosotras éramos alumnas de la carrera y fue todo como nosotras nos recibimos en 2016, como dijo Flor, y fue todo un acontecimiento dentro de la facultad, como si hubiéramos ganado un mundial más o menos, pero eran todos gritos, abrazos, festejos de decir, se logró, finalmente se logró después de tantos años poder darle a las personas gestantes y a su familia los derechos que se merecen en este proceso, ¿sí? Así que bueno, contamos con esta ley que tiene distintos puntos, ¿sí? Hay una primer parte donde habla el primer artículo de dónde se tiene que aplicar, tanto en público como en privado, se tiene que aplicar la ley, no importa si yo voy a parir un hospital o voy a parir una clínica por mi obra social, tienen, o por mi prepaga, tiene que funcionar esta ley y aplicarse en
todos los lugares donde yo vaya a tener a mi bebé, ¿sí? Después viene todo un segundo artículo donde habla de los derechos de la persona gestante en relación al trabajo de parto, al nacimiento, ¿sí? Y al posparto o al puerperio. Y el punto que más nos interesa a nosotras hoy en esta charla es el punto número 3 o el artículo número 3 que habla sobre el recién nacido, ¿sí? Después hay otro artículo que también va a hablar de los derechos que tienen los padres y las madres de los recién nacidos que están en situación de riesgo, por ejemplo, en una neonatología, ¿sí? También continúa la ley hablando de eso. Pero nosotras nos vamos a parar en este tercer artículo, ¿sí? Que habla específicamente de los derechos de toda persona recién nacida. ¿Sí? Bienvenidos a los que se siguen sumando. Miren la paz de ese bebé. Miren claramente ese nacimiento. Seguramente ha sido un nacimiento respetado, ¿no? Este tercer artículo que habla de los derechos de toda persona recién nacida, dice, y se los voy a leer, ¿sí? Así no quedan dudas. A ser tratada en forma respetuosa y digna, ¿sí? O sea, un derecho básico. A su inequívoca identificación, esto tiene que ver con cuando nacen, no solo les ponemos una pulserita que tiene un número de identificación y tiene los datos, al igual que la persona que lo gestó, y también se realizan huellitas del pie, ¿sí? Esas huellitas quedan por lo general en la historia clínica, queda en la libreta de la persona gestante, queda en neonatología también y sobre todo en el certificado de nacimiento, ¿sí? De esa manera, a través de la huella, de las líneas del pie y de las huellas dactilares, vamos a identificarlo, ¿sí? Ese es otro de los derechos que establece esta ley. A no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, ¿sí? Salvo un consentimiento manifestado por escrito por sus representantes legales, que van a ser en este caso su mamá y su papá, ¿sí? No puedo yo, nace el bebé y decir, ay, voy a probar esto que leí en una guía de no sé dónde, a ver si funciona. No lo puedo someter a esta persona recién nacida a ningún estudio de investigación, ¿sí? A la internación conjunta con su madre en la sala. La ley establece madre, sí, pero como siempre aclaramos con Dai, nosotras muchas veces también decimos madre, pero entendemos que hay distintos tipos de gestación y a veces nos escuchan decir persona gestante y a veces madre, ¿sí? Cuesta mucho a veces tener esos conceptos y cambiarlos, que nos hemos formado, deformarnos de esa formación que hemos recibido. Un derecho fundamental a la internación conjunta con su madre o persona que la gestó, teniendo en consideración, obviamente, el estado de salud del bebé y de la madre, ¿sí? O sea, si el bebé necesita asistencia, por ejemplo, oxígeno o algo, por supuesto se va a priorizar la vida del bebé, ¿sí? Pero miren qué importante este ítem que hace muchísimos años, de hecho creo que la mayoría de los que estamos acá en este conversatorio, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas nos han contado de que existían las nurseries, que eran espacios donde los recién nacidos se iban, ¿sí? Quedaban ahí tipo guardería y recién se los acercaban a las madres cuando debían amamantarlos, ¿sí? Afortunadamente eso ya no existe, ¿sí? O al menos creo que en la mayoría de los lugares no existe. Y es un derecho el que pueda permanecer en internación conjunta. Internación conjunta significa la mamá
y la cunita al lado, ¿sí? En la misma habitación, ¿sí? Se tuvo que establecer este derecho y afortunadamente las cosas cambiaron a cuando nosotras nacimos. Y a que sus padres reciban... Perdón, Anita, me Perdón, sacaste justo la palabra de la boca cuando hablaste esto, porque yo iba a recalcar eso, la diferencia, ¿no? Tuvo que venir una ley para decirnos, bueno, esto hay que cambiarlo. ¿Cómo puede ser que un bebito esté lejos de la persona que lo gestó 9 meses? Y donde somos la única especie que fuera del útero necesitamos 100% de una persona que nos cuide, para que nos alimente, para absolutamente todo y para no morirnos, ¿sí? No es lo mismo que un cachorro de un, no sé, de un ternero o un cabrito o lo que sea, que ni bien nacen, algunos ya se ponen de pie y demás. Nosotros necesitamos todo el tiempo a esa persona que nos cuide, ¿sí? Porque si no, no viviríamos. Entonces, cambiar esto, ¿no? Desde, como decía también Michelle Oden, que hablamos hace un rato, cambiamos el mundo de esa persona, ¿sí? Con estos pequeños cambios que podemos hacer a través de una ley, ¿no? Tal vez nuestra sociedad necesitaba esta ley para poder enmarcar estas cosas y cambiar el paradigma que hasta hace unos años, como decís vos, Anita, era totalmente diferente, ¿sí? Cómo no va a estar el bebé en una nursería y cómo no lo va a cuidar una enfermera y le va a dar la mamadera, ¿sí? Esa era clásica también, ¿sí? Es que la sí, premisa, digamos, era para que la familia pudiera descansar. Esa madre se tiene que recuperar, entonces el bebé tenía que estar en la nursery. Afortunadamente se vio que ese bebé no necesita estar en una cuna fría, alejada de su mamá, de su papá o de la persona que esté en esa familia. No, ese bebé necesita estar con su mamá, necesita el contacto piel a piel, necesita que le den la teta, necesita escuchar el latido del corazón, necesita que le hablen, ¿sí? De hecho, nosotras en la capacitación, en la formación en salud mental perinatal, en la cual somos tutoras, charlamos de uno de los estudios que se ha realizado hace mucho tiempo, donde se vio que aquellos bebés que permanecían en cunas sin el contacto con su mamá, fallecían, ¿sí? Es un estudio bastante más largo para comentar, pero se comparó un grupo de bebés que estaban con sus mamás, que estaban privadas de la libertad, contra un grupo de bebés que su mamá estaba presente, pero los habían como aislado en una neo, en una nursery. Y se vio que el grupo de las mamás que estaban privadas de la libertad, pero estaban con sus bebés, los bebés tenían como una mejor vida o una mejor infancia en cuanto a enfermedades y demás, que los bebitos que estaban solos, que en casos extremos llegaban a fallecer por falta de contacto y por falta de cariño con su mamá, ¿sí? Así que miren qué importante es poder respetar este derecho de la internación conjunta, ¿sí? Es muy, muy importante. Y también lo que establece este artículo 3º de la ley es que el derecho que tiene este bebé de que sus padres reciban un adecuado asesoramiento e información, ¿sí? Sobre los cuidados, sobre, por ejemplo, el plan de vacunación, sobre la lactancia, ¿sí? Que puedan estar informados para poder darle una mejor calidad de vida. Entonces, ahora que conocemos cuáles son colecho seguro, dice Flor, exactamente, también que nos puedan dar las nociones para un sueño y para un colecho seguro, ¿sí? Para no exponer a ningún riesgo adicional a ese bebé. Ahora que conocemos los derechos que tiene esta persona recién nacida, podemos hablar o podemos deducir cuándo vamos a hablar de un nacimiento no respetado o de la violencia hacia un recién nacido. Sucede que la violencia obstétrica es una violencia que lamentablemente hace muchos años se empezó a visualizar. Lamentablemente digo porque sucede, pero afortunadamente se puede visualizar para que la gente tome conciencia y pueda denunciar, ¿sí?
pero son personas adultas que tarde o temprano pueden hablar, ¿sí? Pueden manifestarse o los manifiesta su cuerpo, ¿sí? Muchos de los nacimientos traumáticos o nacimientos en situaciones de estrés generan en la persona que gestó un trastorno del estrés postraumático, ¿sí? Que aproximadamente del 2 al 5% lo puede manifestar durante el primer año de vida, ¿sí? Así que miren cómo un simple nacimiento, como puede parecer, puede influir negativamente en esa persona gestante, generándole no solo un aumento de prevalencia de la depresión, sino también un trastorno del estrés postraumático, que eso va a repercutir y tener un montón de consecuencias más, ¿sí? Como charlamos muchas veces en la formación de salud mental. Pero ¿qué sucede? El recién nacido no puede hablar. Entonces su violencia está completamente invisibilizada. El recién nacido no puede decir me separaron de mamá. No entendía qué me pasaba. Nací, atravesé un canal de parto o una cesárea, me encuentro con luces, con gritos, con una tela áspera que me están frotando por el cuerpo, me bañan, que ya no está indicado, pero en algunos lugares siguen bañando a los recién nacidos, me ponen cosas en el cuerpo para escucharme, me pasan una sonda por la cola, por la nariz, por la boca, que tampoco se recomienda actualmente. No puede expresarse, no puede decir qué me está pasando. Ya el nacimiento en sí es todo un hecho, porque no entiende qué están haciendo, por supuesto. Imaginen si encima de todo lo que le pasa a un recién nacido, que es sentir el frío, el calor, la gravedad y todo lo que les estoy diciendo, la tela que lo frotan, si a eso le sumamos un nacimiento violento, ¿sí? Un nacimiento donde no se respetó los procesos o el tiempo fisiológico, donde se lo apuró a ese bebé a nacer, siempre y cuando hablando de que no haya ninguna condición para que ese nacimiento se produzca, por supuesto. Estamos sacando de lado, como dijo Dai, los embarazos con alguna patología o alguna patología o una emergencia que requiera un nacimiento abrupto, apurado, ¿sí? Estamos hablando del resto de los nacimientos, de la mayoría de los nacimientos que son sin complicaciones, ¿sí? Imaginen ese bebé que nace y lo separan automáticamente de lo único que conoce, que son los latidos y a su mamá, los latidos del corazón y a su mamá. O sea, qué difícil, ¿no? Imagínense ustedes como adultos que un día salen de su casa, por ejemplo, los agarran y los llevan a otro lugar, completamente desconocido, donde no conocen a nadie, donde no entienden dónde están. Eso le sucede a un recién nacido, pero el recién nacido no lo puede manifestar, ¿sí? Entonces, este tipo de violencia es la que más invisibilizada está y de la que nadie habla, porque total es un recién nacido y no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de lo que está pasando, entonces no importa, no se habla, no lo visibilizamos, ¿sí? ¿Qué derechos vulneramos con estos nacimientos? Y la separación, como decía el artículo 3º de la ley, ¿sí? Esos bebés que nacen, que se los llevan a otro lado a hacerle todos los estudios y el examen inicial, cuando lo se pudiera hacer arriba de la mamá, ¿sí? Sí, eso te iba a decir, Anita. Es como que hay muchas cosas que dentro del servicio de NEO, que yo calculo que estas nuevas generaciones están tratando de cambiar. Yo hablo por lo menos desde mi experiencia, hay muchos médicos y médicas neonatólogas que tratan de cambiar esto, de darse cuenta que el peso no va a cambiar en 10 minutos o en 1 hora, ¿sí? Si respetamos, por ejemplo, el COPAP, que más adelante vamos a hablar, pero es el contacto piel a piel, ni bien nace, colocarlo sobre la piel de la mamá, que ayuda a regular la temperatura de ese bebé, disminuye el estrés que habló Anita de ese parto, sea parto vaginal o una cesárea, evitar la separación del binomio,
esperar el corte de cordón, ¿sí? Que también trae sus beneficios. Sé que hay un montón de generaciones nuevas que eso lo quieren cambiar, pero por ejemplo, hay un montón de cosas que se pueden esperar. No es ya nace, ya me lo llevo, ya le mido la cabeza, lo peso. Se pueden hacer un montón de cosas, como dice Anita, arriba del abdomen de la mamá, realizando copap inclusive. Y eso obviamente va a traer todos estos beneficios que hablamos, ni hablar del vínculo temprano, del apego con esa persona que me gestó, pero ahora estoy del otro lado, la estoy conociendo desde otro punto, ¿sí? Y tal vez desde nuestro lugar como obstétricas, brindar, ¿no? Que ese nacimiento, tanto sea por cesárea o por parto, sea lo más placentero posible en el sentido de, bueno, si el bebito va a nacer de un lugar oscuro, que es adentro del útero, bueno, mínimamente apago un poco las luces o pongo luces tenues, que eso va a ayudar a que el bebito no esté tan en alerta cuando reconozca esa luz que me está dando en los ojos. Dejar hacer copap, ¿sí? El contacto piel a piel. Si no hay apuro, como decimos hasta ahora, y viene todo normal y el bebé lloró de forma espontánea, esperar el corte del cordón, que eso trae muchos beneficios. Uno de ellos es, sigue pasando sangre una vez que el bebito nace, a través de ese cordón, ¿sí? De la última sangre, muy rica en hierro, y que eso va a ayudar a que ese bebito tenga depósitos, ¿sí? De hierro para evitar anemias en la primera infancia. Sumamente importante poder hacer eso, ¿sí? ¿Quién nos apura? ¿Quién nos apura esos 2, 3, 4 minutos que el cordón deje de latir, por ejemplo, o que lo veamos, son características que le estamos dando, ¿no? Como para que nosotras nos damos cuenta, se pone de color blanco nacarado, por ejemplo, o deja de latir. Esas son cositas que a nosotras nos dan la pauta de, bueno, ya está, ya le pasó toda la sangre que hacía falta, el bebito está bien arriba de la panza de la mamá, bueno, podemos proceder al corte de cordón. Pero continuar dejando ese bebito ahí, ¿sí? Nosotras podemos seguir trabajando con esa persona que acaba de parir, haciendo otras cosas, mientras el bebito tal vez está arriba del pecho, ¿sí? Ahí Flor levantó la mano. Sí. Sí, dos cuestiones. Esto de, hablando de los beneficios, ¿no? La mamá y el papá también, o las personas que van a ir a recibir ese bebé, están en un estado de alerta también en ese momento, ¿no? Tengo que parir, tengo que hacer fuerza, tengo que estar bien, tengo que tratar de que salga todo de la mejor manera. Estoy cansado, cansada también, ¿no? Sí. Y está comprobado también cómo esos minutos ayudan a que esa persona regule también hormonalmente lo que le sucede, ¿no? Hasta inclusive genera la existencia del calostro, ¿no? Son todas cuestiones que son datazos, que son buenísimos, digamos, para la familia y también para el bebé, y que muchas veces se pasan por alto y no se respetan, ¿no? Voy a hacer lectura también de algo que nos dice Rocío acá en el chat, dice que también es obstetra y está totalmente de acuerdo con lo que expresan, por eso la importancia de tener comunicación con la paciente en la consulta prenatal y poder explicar todos estos puntos, ¿no? Como que anticiparse también a lo que va a suceder. Gracias, Rocío. Sí, yo creo que, como dice acá la colega Rocío, y bueno, y obviamente Anita comparte, el control prenatal es sumamente importante, porque en el control prenatal vos te vas preparando, ¿sí? Para lo que va a ser ese nacimiento, lo que te va a pasar, lo que no, si está bien lo que siento, no siento. O sea, a la persona gestante, nosotras como obstétricas tenemos que verla de una forma integral, ¿sí? No es solo una persona que tiene un bebito adentro y listo. Sí, le mío la panza, le escucho los latidos, le mando los estudios que corresponden. No, hay que ir más allá, ¿no? Observar a la persona que está ahí adelante nuestro. Tratar de salir de ese robot que a veces uno sin darse cuenta ingresa, ¿no? En la consulta de ver 15, 20 pacientes por día, pero hacer un parate con cada uno, ¿sí? Porque no nos olvidemos que esa persona que viene a nosotras a controlarse es su bebito, ¿sí? Es su bebé, su hijo, y quiere saber absolutamente todo lo que le está pasando. Hay muchas personas también que igual se retrotraen y no preguntan, no consultan, porque viene, viste, como
trayendo de, bueno, todo lo que te dicen en el hospital, la persona que te está atendiendo es verdad, no se pregunta nada, vos hacés lo que corresponde y listo. No, hay que cambiar un poco la mente también y hablar y decir, bueno, a ver, contame qué te pasa, cómo la estás viviendo, poder ver esas cosas que tal vez con la palabra no nos lo dicen, pero a veces con una simple mirada, ¿sí? A veces nos damos cuenta que algo le está pasando. Y tal vez con una simple pregunta hacemos que explote tal vez algo detrás y que tal vez con 5 o 10 minutos podemos resolverlo haciendo interconsulta con, no sé, un ejemplo, servicio social, consulta con algún otro profesional. Yo creo que el control prenatal es fundamental, no solamente ver a la persona gestante como lo físico, y bueno, si está todo bien, buenísimo, sino verlo más de forma más global, ¿no? Porque se puede prever un montón de cosas que pueden saltar en un trabajo de parto, ¿sí? Ejemplo, como nos contaba Anita hace un rato, qué sé yo, embarazos anteriores traumáticos, no resueltos. Tal vez se embarazó hace 3 años, para ella fue su parto lo más horroroso posible, nunca lo pudo hablar, charlar, y en esta nueva gestación pueden saltar un montón de cosas. Y si no se habló en el control prenatal, no se hizo la consulta correspondiente, es difícil poder trabajarlo durante un trabajo de parto. ¿Se puede hacer cosas? Sí, obvio. Antes que nada, se pueden hacer. Pero si lo podemos prever, mucho mejor, ¿sí? Porque ese parto puede ser diferente, ¿sí? Si un parto, si termina una cesárea, no importa, pero hiciste un montón, si lo supiste desde antes, ¿no? Y es fundamental esto que dice Rocío de la comunicación, ¿sí? No solo en el control prenatal, sino también durante la internación y durante el trabajo de parto y el nacimiento, porque muchas veces está mal, pero hay muchos derechos que establece la ley que no los podemos cumplir porque, por ejemplo, en el sistema de salud público, muchas de las maternidades, las habitaciones son compartidas, ¿sí? Las salas donde debe transitar el trabajo de parto, el parto y la recuperación, que se llaman salas TPR, no hay 5 o 6, hay 1, 2 como mucho. Por lo tanto, si tenés 3 o 4 mamás en un trabajo de parto, solo 2 van a poder estar en esas habitaciones solas, el resto van a estar en su trabajo de parto en una habitación compartida con, a veces, hasta 6 mujeres internadas. Entonces, por ejemplo, el derecho a estar acompañada durante todo el trabajo de parto por una persona de su confianza, muchas veces, por supuesto que están acompañadas, pero por ejemplo, ahí empiezan las restricciones en cuanto a si es una persona, por ejemplo, si es el marido, el novio, ¿sí? En una habitación con 5 mujeres que están con las pérdidas, que están probablemente sin corpiño, ¿sí? Entonces, esto es importante también poder hablarlo como profesionales, porque escapa a lo que nosotras podemos hacer, ¿sí? Nosotras conocemos que esa paciente tiene derecho a estar acompañada por su marido, ¿sí? Pero no se puede dejar ingresar en un lugar donde hay 5 mujeres que están semidesnudas, ¿sí? Que están con ropa interior, con el corpiño que se lo bajan, ¿sí? Entonces, poder informar esto. Puedes estar, por supuesto, en este espacio, pero con tu mamá, tu amiga, tu hermana. En cuanto se libere un huequito que te podamos trasladar, buscar alguna habitación que todavía no se haya internado nadie, ¿sí? Tratar de poner biombos en el medio. Ahí empieza, como todo nuestro arte, como profesionales, de ver cómo, ante la falta de una estructura del sistema de salud que vulnera esos derechos, cómo nosotras poder como cubrir esos huecos y hacer que esa persona pueda tener su trabajo de parto, su puerperio, de la mejor manera posible. ¿Sí? Explicarle, decirle, mira, en este momento no puedo dejar pasar a tu pareja por un tema edilicio y de estructura, ¿sí? Pero en cuanto te podamos pasar a la sala de partos, pasa, no te preocupes, ¿sí? Poder informarle, porque si yo desde el minuto 1 le digo, no, mira, tu pareja no puede pasar, y no le explico que es por un tema edilicio, ¿sí?
obviamente se lo van a tomar a mal y obviamente van a sentir que se está vulnerando un derecho. Entonces es fundamental que podamos informar absolutamente de todo. Ya te doy la palabra, Flor. Mismo cuando a veces en el transcurso del trabajo de parto surge por ejemplo, una cesárea que tenemos que hacer de urgencia, la familia afuera a veces queda completamente sin entender qué está sucediendo, no se les informan. Siempre alguna persona de todo el equipo, que somos un montón, tiene que tomarse ese tiempito para salir y decir, se presentó una complicación, vamos a pasarla a quirófano y hay que hacerle una cesárea ya, ¿sí? Porque tienen derecho a estar informados, tienen derecho a saber lo que está pasando con su familiar, ¿sí? En la vorágine y en la corrida de la guardia, muchas veces nos olvidamos de la familia que está afuera, ¿sí? Entonces, es importante que como equipo y como profesionales vayamos haciendo como este trabajito, ¿sí? De cómo nos gustaría a nosotros como pacientes y como familia que nos traten en esta situación, ¿sí? Que me informen, que me hagan partícipe. Sí, Flor. Que iba a decir también esta cuestión de cómo se dicen las cosas. ¿Por qué? En mi caso no soy obstétrica, es decir, no voy a recibir bebés, no sé cómo se lleva un trabajo de parto, pero soy persona. Entonces, necesito que me hablen bien, necesito que en ese momento tan importante, donde yo tal vez no estoy entendiendo lo que está pasando, me expliquen de la mejor manera, y acá hablamos de comunicación asertiva, ¿no? Esta cuestión de poder decir con palabras amables. No es necesario que esté explicando todo en detalle y hablando como que si le estoy hablando, no sé, al ser más especial que tengo, pero sí con una forma respetuosa, justamente, una forma tolerante. Por ejemplo, cuando Anabel decías esto de, bueno, no va a poder entrar tu pareja porque no hay lugar. Ese es el mensaje que quiero decir. Una cosa es que le diga, no, te vas a quedar afuera, no podés entrar, a que le explique y le diga, danos un minuto, estamos organizando la sala, ya vas a poder entrar, ya falta menos, que salga alguien, ¿no? Y le vaya contando a este papá, ya venimos con tanto de dilatación, está todo bien, papá, ya casi llega, ¿no? Es diferente el trato. Lo mismo si vamos a pasar una cesárea. A mí personalmente me pasó esto, ¿no? De que, bueno, estamos en trabajo de parto y de repente cesárea. Pero recuerdo bien, y fíjense cómo funciona el psiquismo, que una se acuerda todos los días de su vida qué te dijeron en ese momento, sea positivo o sea negativo. En mi caso, me lo dijeron de una buena manera. Mirá, mamá, conviene que vayamos a cesárea porque estamos con esta dificultad. Me lo acuerdo, ¿eh? Como que si fuese ayer. Entonces, imagínense si le vamos a decir algo irrespetuoso, si le vamos a decir a esta persona cosas que se escuchan y que seguramente ustedes escucharon, chicas, esto de no grites tanto, bien que te gustó hacer el bebé y ahora no lo puedes parir, ¿no? Todas estas cuestiones la van a marcar y va a generar después, como decían ustedes hoy, un posible estrés postraumático, un posible trauma, ¿no? Esto de que vuelve a mi mente día a día lo que sucedió en ese momento. Y si fue bueno el trato, créanme que también esa persona se va a acordar de ustedes. Se va a acordar, ¿no? Nos pasa a veces que vamos caminando, ay, vos estuviste en el nacimiento de... Les cuento algo que me sucedió este fin de semana en La Guardia. Cuando yo ingreso, nosotras ingresamos a la noche, había una chica de 16 años acompañada con su mamá, ¿sí? En trabajo de parto. Cuando yo llego, estaban completamente colapsadas, gritando, por favor, exigiendo una cesárea, ¿sí? La chica que no daba más. Yo recién ingresaba, no entendía mucho qué estaba pasando, trato de hablar con la madre se dirige a mí de muy mala manera, ¿sí? Se fue ella de manera voluntaria, abandonó la habitación, la dejó a la hija y se fue muy enojada, ¿sí? Yo explicándole que si ella estaba así en ese estado, le iba a poner más nerviosa, que ella necesitaba calma, bueno, se fue. Pero después me tomé un minuto, me quedé con la
con la embarazada de 16 años, apagamos la luz, la pusimos en la pelota, le conté que yo también había atravesado un trabajo de parto y un parto, que yo le entendía el dolor que estaba sintiendo, ¿sí? Le empezamos a pasar con la residente un flota-flota por la espalda para aliviar el dolor, ¿sí? Dejó de gritar, era otra persona. Ahí me tomé el tiempo para salir y hablar, ¿sí? Esto que estamos diciendo, hablar con la mamá. Y lo primero que le dije fue, yo también soy mamá. Yo te entiendo. Si mi hijo estaría pasando por una situación así o lo veo que está llorando, que está gritando, me voy a poner de la misma manera. Pero escuchá, le digo, mirá cómo cambió. Le saqué una foto y se la mostré, le digo, es otra, ¿sí? Después terminamos, quedó anecdótico porque después terminamos abrazadas, llorando. La chica terminó en una cesárea, pero ella pasó a la cesárea, por supuesto. Terminamos abrazadas, llorando en neo, y ella me pidió una foto a mí con su nieta para tener de recuerdo, ¿sí? O sea, como ese primer contacto que tuvimos no fue del todo bueno, me gritó, yo no entendía nada, me trató mal, y después cambió por completo, ¿sí? Entonces, poder bajar 2 minutos, ¿sí? Soy la profesional que está a cargo de la guardia, pero soy mujer, soy persona y fui también, soy madre y también atravesé un trabajo de parto, ¿no? Entonces, poder también como profesionales, poder poner esa gotita nuestra, ¿no? Ese poquitito nuestro de empatía, de escuchar, ¿sí? De escuchar. Obviamente esa señora estaba colapsada, por así decir, porque su hija de 16 estaba pariendo y estaba sola porque el papá nos hizo cargo. Entonces, obviamente que les van a pasar un montón de cosas. Y después, bueno, fue todo el tiempo contar, te animás a quedarte acá con ella, hacerle masajitos, les expliqué cómo ponerle el calor, les saqué un montón de fotos para que tengan de recuerdo. Y terminó siendo algo hermoso, ¿sí? Pero bueno, como profesionales tenemos que bajar un poco, parar la moto, ¿sí? Como decimos, en la vorágine de la guardia a veces no nos damos cuenta, pero miren cómo la escucha y una palabra, ponerse en el lugar del otro, cambia todo. Podríamos haber terminado muy mal, ¿sí? Muy mal, porque yo me sentí mal también, porque estoy llegando a la guardia y me están increpando de esa manera, exigiendo, gritando, y es poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Entonces es fundamental que podamos, para tener un nacimiento libre de violencia, ¿sí? Para que estos bebitos puedan nacer sin violencia y en un contexto amoroso, es fundamental, ¿sí? Que garanticemos ciertas cosas. Pero antes de que me olvide, así como hablamos de que la violencia en el nacimiento puede traer consecuencias para la persona que gestó y que la violencia en el recién nacido está invisibilizada, se ha visto que a largo plazo estos bebés que nacieron en contextos de estrés, de embarazos sumamente estresantes y nacimientos estresantes, ya se está viendo que tienen problemas de conducta a futuro, ¿sí? Y en algunos casos también se está evaluando la posibilidad de que tengan algún síndrome algún trastorno del espectro autista también, ¿sí? Entonces, miren cómo ya se está empezando a investigar qué sucede con estos recién nacidos que nacen justamente en estos contextos de violencia y sumamente estresantes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos garantizar para ir cerrando ya este conversatorio? Por supuesto, el contacto piel a piel, ¿sí? Bebé en el pecho de la mamá sin ninguna tela en el medio significa contacto piel a piel. Cortar de manera tardía el cordón umbilical por todo lo que les contó Dai, que los ayuda un montón con el tema del hierro. Una recepción adecuada por el servicio de neonatología,
¿sí? Que podamos hablar el mismo idioma con la gente de Neo, ¿sí? Nosotras las obstétricas y los tocoginecólogos, los obstetras, estamos capacitados para reconocer cuando un recién nacido necesita asistencia de inmediata. De hecho, tenemos dentro de nuestra currícula neonatología normal y patológica, y cuándo podemos esperar, ¿sí? Cuándo ese bebé puede estar arriba de su mamá. Entonces, tenemos que hablar con servicio de Neo el mismo idioma, y si algo no nos gusta en esa recepción, poder charlarlo después para tener un buen feedback, un buen ida y vuelta. La internación conjunta, como dice la ley. La realización de estudios necesarios, en especial sobre durante el embarazo, ¿sí? Poder realizar todos los estudios complementarios a fin de detectar alguna patología en ese bebé que amerite, ¿sí? Por ahí un accionar de manera urgente. Apego y vínculo temprano con sus madres y padres. Respetar los tiempos de cada binomio, ¿sí? No apurar. Proteger la hora de oro, que es esta primera hora donde se va a establecer el vínculo, donde se va a establecer el apego, y sobre todo que inicia la lactancia, ¿sí? Y también, obviamente, iniciar la lactancia de forma precoz. Si se puede, dentro de quirófano o dentro de la misma sala de partos, con el cordón todavía sin cortar. Cuesta, pero se puede, ¿sí? Se puede lograr todo esto, que fíjense que no necesitamos nada monetario, nada económico. El bebé arriba de la mamá tomando la teta. Nada más necesitamos que eso, más que algo que lo cubra para que no se enfríe, ¿sí? Así que bueno, es súper importante como profesionales poder respetar todo esto. Y bueno, y acá les traemos otra frase de Michelle Oden. Yo me adelanté un poquito porque, bueno, la primera frase que dijimos hoy en el conversatorio de para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, yo creo que es, tanto a Anita como a mí, nos atravesó mucho durante nuestra formación en la facultad, porque Michelle Oden es hablado en casi todas las materias y currículas de la facultad, y da gusto escucharlo hablar, dar conferencias, así que bueno, nada, esa frase es como que nos marcó mucho, pero después le traigo otra que dice: cuando el proceso de nacimiento se vea como un periodo de suma importancia en el desarrollo de la capacidad de amar, ocurrirá la revolución en nuestra visión de la violencia. Miren qué visionario, ¿no? Porque Michelle Oden es un médico, como para decirlo así, grande, ¿no? Más de 70 años. Miren qué frases ha armado dentro de su profesión, dentro de su especialidad, dentro de ver tantos nacimientos, de ya hablar de hace años de la violencia, de que eso puede repercutir tanto en la vida de esa persona que gestó y que parió al recién nacido, ¿no? Y sí, pienso, ¿no? Como si en el primer segundo que yo piso este mundo, ya me están recibiendo con violencia, separándome de las personas que amo, no respetando mis derechos, ¿qué va a pasar conmigo en ese futuro, no? ¿Qué repercusión voy a tener a futuro? ¿Cómo voy a transitar esta vida si en el segundo cero ya me están maltratando, ya me están vulnerando los derechos, ya no me están teniendo en cuenta como persona? Es una persona. El recién nacido es una persona frágil, muy frágil, pero es una persona y tiene derechos, ¿sí? Entonces está en nosotros poder respetar esos derechos y poder hacer que tengamos una sociedad a futuro mucho más amorosa con el otro, ¿no? Muchas veces las situaciones edilicias de los hospitales y de las clínicas no nos permiten hacer un montón de cosas que queremos, ¿sí? O que están en la ley, pero hablando, buscándole la vuelta, no hace falta tener las telas en el techo, agarro una sábana y la cuelgo de la puerta, ¿sí? Es voluntad. Es voluntad, es ponerse en el lugar del otro. No tenemos algo caliente para ponerle como analgesia no farmacológica, agarro una botellita, le pongo agua caliente y la uso como un rodillo. O sea, es buscar alternativas, ¿sí? Para poder traer estos bebitos al mundo de la mejor manera posible,
y como a nosotros nos gustaría haber nacido también. Mucha capacitación también podemos sumar, ¿no? Si tal vez, digo, que no sea excusa el decir, bueno, yo me recibí hace tantos años o en la facultad donde estudié no se habló de esto, ahora lo están escuchando, inclusive con todos los movimientos que estamos teniendo para realmente garantizar los partos respetados, ya es una cuestión propia de cada profesional, de cada persona, decir, me quiero capacitar, ¿no? Así como ustedes, chicas, que se capacitan en salud mental perinatal, que siguen estudiando, que hacen un montón de cursos y nos enseñan esa info valiosa, también poder pasar esta información a los demás y capacitarse, ¿sí? Para mejorar nuestras intervenciones. Así que bueno, escalofríos con esta última frase. Creo que es excelente para cerrar este encuentro y realmente llevarnos a esta reflexión, ¿no? De qué manera queremos que surjan o que existan los nacimientos en nuestra sociedad, para pensar. Así que gracias, chicas, por este conversatorio. Las dejo despedirse. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a los que, bueno, tal vez vean la grabación más tarde. De mi parte, nada, me sentí a gusto. Gracias, Flor, por invitarnos. Somos parte de la fundación, pero la verdad que la iniciativa fue tuya y la verdad que te aplaudo. Espero que sean satisfactorias y muy a gusto también los próximos conversatorios. No se olviden, seguramente Flor va a ir avisando, pero quedan 2 semanas más, así que un mayo súper lleno de cosas importantes en la fundación. Así es. Muchas gracias por habernos escuchado hasta esta hora, que es difícil esta hora en las casas, entre el baño, los chicos, la comida. Gracias por haber estado, gracias Flor por convocarnos una vez más. Y quienes estén interesadas en toda esta temática, la vemos muchísimo más en la formación en salud mental perinatal, así que las esperamos, se viene una nueva corte para que puedan aprovechar, ¿sí? Así que bueno, nada, les dejo ahí la invitación. Justamente lo hicimos oficial después del primer conversatorio, ya lanzamos la información sobre la próxima cohorte, que va a ser un curso intensivo de 10 meses, de junio a marzo del año que viene, así que a aprovechar. Y también, bueno, vuelvo a recordar que tenemos 2 conversatorios más. La semana que viene vamos a hablar sobre vínculos familiares, cómo cuidar realmente, garantizar, mejor dicho, los vínculos familiares. Y en el último conversatorio, el último día del mes, vamos a estar hablando de también partos respetados en situación de duelos gestacionales y perinatales, ¿no? Cómo podemos respetar a las familias y a esos bebitos que no tuvieron la posibilidad de nacer, y que sea respetuoso también, ¿no? Viene muy de la mano del tema de que hablamos hoy, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos por su participación y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau.